Y sin más, pues voy a dar comienzo a las jornadas de hoy, que como todos saben versan sobre aborto. Y nuestro primer ponente es don Nicolás Jouve de la Barrera. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias. Él es doctor en Ciencias Biológicas y catedrático de Genética por la Universidad de Alcalá de Henares. Es autor de diversos libros sobre genética y bioética y además es el impulsor y primer firmante del manifiesto La Declaración de Madrid, que presentamos desde Derecho a Vivir, firmada ya por casi 3.000 científicos sobre la vida humana naciente. Y además es presidente de Cívica, que es una asociación de profesionales e investigadores por la vida humana. Él nos va a hablar sobre el comienzo de la vida humana y, bueno, todo suya la palabra. Muchísimas gracias, don Nicolás. Pues muchísimas gracias, Gador, y muchísimas gracias a Derecho a Vivir y, por supuesto, a Hazte la gran plataforma que, digamos, de alguna manera, pues está atendiendo esta necesidad social tan importante y tan urgente como que es mover un poco a la vida social, a la vida civil, en temas tan importantes como es este de la defensa de la vida, del que vamos a hablar a continuación. Y muchas gracias a todos los asistentes, por supuesto. Bueno, ya que he hablado de la Declaración de Madrid, pues empezaremos por ahí, porque justo mañana va a hacer 2 años que presentamos aquella declaración en una rueda de prensa muy bien organizada por Derecho a Vivir, que nos cubrió, digamos, todo el aspecto estratégico y logístico para poder llegar al gran público. Y realmente fue una declaración que tenía 2 destinatarios. Por un lado, queríamos instar a los poderes públicos, al gobierno realmente, a que reflexionara sobre el atropello que podía suponer una ley de plazos que pretendía suplantar e ir incluso más lejos que la ley que teníamos desde el año 85, que ni siquiera se estaba cumpliendo, ¿no? Y por otro lado, destinada a la sociedad, y ahí probablemente tuvimos un poco más de éxito, porque yo creo que algo sí que llegó a la sociedad de lo que se estaba tratando de hacer. Lo que tratábamos con aquel manifiesto fue reclamar el respeto y la atención de los datos de la ciencia que creemos que deben de ser tenidos en cuenta cuando se legisla, sea la ley que sea. Los datos, la verdad de las cosas deben de tenerse muy en cuenta. Y realmente pues hoy constatamos que bueno, se nos ignoró, como ya describiremos a lo largo de la charla, ¿no? En primer lugar, vamos a ver si podemos pasar las diapositivas. ¿Podemos poner esto en marcha? ¿Cómo funciona? No, lo que quiero es que funcione, dando a una tecla. No sé qué tecla es. Escape para volver a... Ah, aquí está. La primera no. Vale. ¿Cuál es? ¿Está aquí? No, la de aquí está. Ahí. Muy bien, pues por razones de brevedad, y vamos ya así ganando un poquito de tiempo, la presentación que voy a hacer va a ser con voy a tratar 3 puntos, lo más brevemente posible. Esos 3 puntos son los siguientes. En primer lugar, ¿qué nos dice la ciencia acerca de la vida y sobre todo de su inicio? En segundo lugar, las conclusiones que hoy podemos ofrecer desde la ciencia sobre este tema del inicio de la vida. Y luego hablaremos al final un poco brevemente del concepto de embrión y de feto, cuál es su naturaleza. ¿Se trata de una vida humana? ¿Se trata de un ser humano? Eso que ha estado en tela de juicio, como todos recordarán seguramente. Bueno, pues empezando por el primer punto, lo primero que vamos a decir es que la ciencia que realmente tiene algo que ver con la vida es evidentemente la biología. Yo voy a tratar aquí más bien los aspectos científicos, que son perfectamente compatibles, por supuesto, con otras posturas que podrían ser filosóficas, teológicas, pero yo voy a hablar de los datos de la ciencia, porque yo creo que además hoy en día realmente la ciencia es la que más verdad nos puede aportar sobre esto, ¿no? Entonces, si nos ceñimos a esa realidad que nos da, los datos que nos da la ciencia, pues probablemente estaremos más próximos a conocer la realidad de las cosas. Y la biología realmente, a través de una serie de autores, hay muchos autores muy importantes y varios premios Nobel, como por ejemplo aquí estamos viendo a Salvador Luria, luego hablaremos de Christian de Dieu, podemos hablar de Jacques Monod, podemos hablar de tantos y de tantos, Francisco Ayala, etcétera. Muchos autores nos han definido muy claramente lo que es la vida. Y la vida se centra fundamentalmente en lo que es la materialidad de la vida, ¿eh? No vamos a hablar aquí de qué es la vida, sino de cómo es la vida, porque los biólogos no sabemos nada de qué es la vida, eso es una cuestión más de carácter filosófico y por supuesto teológico. Pero en el cómo es la vida sí que podemos aportar muchos datos. Y nosotros sabemos que la materialidad de la vida se debe a unas moléculas que las llamamos moléculas de la vida, que son las moléculas del ADN, que es en las que existe programado una información que es de la que se va a desplegar el desarrollo de un ser vivo, sea de la naturaleza biológica que sea. Eso es lo que tenemos en común los millones y millones de especies biológicas. Todas las especies
cuentan con esa información, con esas moléculas, que tienen unas propiedades evidentemente básicas. Esas propiedades son pues que son moléculas que llevan información, que esa información se va a expresar para construir evidentemente al ser que va a irse desarrollando, y además que se va a transmitir y que de vez en cuando se producen variaciones o mutaciones, que es lo que nos sirve para explicar un poco la biodiversidad. Por ejemplo, Salvador Luria, pues ya lo ven ahí, decía: la vida difiere de todos los demás fenómenos naturales en un rasgo fundamental. Tiene un programa. El programa, repito, es debido a esa información. Christian de Dieu, por ejemplo, un premio Nobel en Medicina en el año 75, un buen biólogo celular, pues también nos dice más o menos lo mismo. Las funciones las desempeña, las funciones de un ser vivo las desempeña un aparato, el aparato genético, que se sitúa en la cúspide, dice él, de la jerarquía de la organización de las células. Bueno, pues esas moléculas, sin, digamos, ahondar, porque no tenemos mucho tiempo, vamos a decir que realmente es una molécula que tiene la información, que tiene un programa y que cumple todos los requisitos y presenta el diseño perfecto para explicar precisamente que se desarrolle un ser a partir de algo, de esa información, ¿no? Y que además, como decíamos antes, esa información es transmitida de célula en célula y de generación en generación. Y eso es lo que tenemos en los, digamos, en la materialidad, en la parte biológica de los seres vivos. Entonces, ¿cuándo se inicia la vida? Sería la pregunta. Evidentemente, pues cuando tenemos esa información. ¿Y cuándo se reúne la información genética, la información necesaria, la que va a dar lugar a un programa de actividades que se van a desplegar en espacio y tiempo para que se desarrolle a partir de un momento, de un instante, todo un ser vivo tan complejo como puede ser un ser humano con millones y millones de células? Pues ese instante es evidentemente la fecundación, cuando se reúnen los dos gametos, paterno y materno, con dos cargas genéticas que se complementan, y ahí tenemos ya la información. 23 cromosomas del padre, 23 de la madre, y toda una información reunida en esos 46 cromosomas que dan lugar al cigoto. El cigoto es el momento exacto, el momento preciso, donde ya tenemos la información, donde ya tenemos un programa de desarrollo, donde inmediatamente y sin perder la continuidad va a empezar a desplegarse la vida con ese propio programa. Y aquí hay un montón de disciplinas, entre ellas la genética, pero también, por supuesto, la biología celular, la embriología, una subdisciplina de la genética llamada genética de desarrollo, que nos está explicando muchas cosas sobre los primeros momentos del desarrollo de la vida, que todas confluyen en lo mismo. El cigoto es el punto exacto en el espacio y en el tiempo en el que un individuo humano comienza su ciclo vital. Por lo tanto, ahí vamos a decir que ya está, la información es la primera realidad corporal de la vida. El cigoto es la primera realidad corporal de la vida, y por lo tanto también podemos decir que ya es la persona que está ahí en acto, en potencia y en acto, porque realmente ahí está empezando la vida. Y esto es independiente de que la fecundación se haya producido in vivo o in vitro. Es decir, nos da igual cuál sea el método por el que ha venido la criatura al mundo, porque la fecundación artificial realmente lo único que hace es situar las cosas fuera digamos, del lugar natural, pero eso no implica que, por supuesto, esos seres también son seres humanos, porque la naturaleza biológica es naturaleza humana. De hecho, la definición más correcta actual del año 2007, y es la que se mantiene hoy en día prácticamente en el frontispicio de casi todas las bases de datos que tienen que ver con estos temas, pues es una definición que nos dan unos autores australianos en una revista importante, que es Human Reproduction, que dice que un embrión humano es una entidad discreta que procede o bien de la primera división mitótica, una vez realizada la fertilización de un ovocito humano por un espermatozoide, sitúa por lo tanto el comienzo de la vida ahí, o bien por cualquier otro proceso que conduzca al desarrollo organizado de una entidad biológica con un genoma nuclear humano. Esto viene a raíz de las últimas técnicas, de las de transferencia nuclear, que, como saben, consiste en introducir un núcleo de una célula somática en un ovocito que no ha sido fecundado, desplazando el núcleo femenino e introduciéndole el núcleo somático. Lo que se consigue es construir un nuevo embrión. Eso también es un embrión. Y de hecho, bueno, ha habido una sentencia muy reciente, no es sentencia, sino que es un dictamen justo la semana pasada del abogado general del Tribunal de Justicia Europeo, en el cual señala precisamente que todos los embriones, incluso todas las células de esos embriones en los primeros estadios, como que son totipotentes, tienen capacidad para desarrollar un ser completo, tienen toda la información y tienen capacidad para desarrollarlo, deben ser tratados como embriones. Todas las células de un embrión hasta el momento de la anidación, que es el 5.º día aproximadamente, son potencialmente embriones. Si una célula se desgajara,
naturalmente, como pasa en el caso de los gemelos, o de forma artificial, como pasa cuando se utilizan los embriones como fuente de células madre para hacer aplicaciones biotecnológicas, pues estaríamos realmente ante una nueva vida, es un nuevo embrión. Bien, otro concepto que interesa conocer es el concepto de identidad genética. ¿La identidad genética qué es? Pues es eso que nos distingue a unos de otros. Y esa identidad genética precisamente cuando se constituye es en el momento de la fecundación. Es decir, es la combinación de genes paternos y maternos que cada uno tenemos heredados de nuestros padres. Y además esa información genética que es distinta en todos nosotros, no tenemos más que observarnos, ¿no? No somos todos diferentes. Bueno, pues eso precisamente viene a demostrar que hay una diversidad y que no somos iguales, que somos todos. Pero teniendo una naturaleza humana, tenemos también una identidad genética individual y singular. La singularidad de cada ente humano, la vida de cada persona es respetable y es digna, porque precisamente es distinta y porque es vida humana, precisamente. Bueno, pues esa identidad genética nos acompaña a lo largo de toda la vida y no cambia. La misma identidad genética tenía el cigoto del que procede cada uno de nosotros que la que tenemos en el estado en el que estemos adultos o a lo largo de toda la vida. Es la propiedad biológica más importante. Fíjense si es importante que es la identidad genética lo que se utiliza precisamente para identificar restos humanos en medicina forense o en medicina legal, para toda esta serie de pruebas. ¿A qué se recurre? Pues al ADN. El ADN es donde está materializada esa identidad. Bien, dicho todo esto, vamos a decir que el desarrollo, a partir de la célula inicial, de ese cigoto, consiste realmente en tres fenómenos. Hay un crecimiento corporal a base de divisiones celulares, conservando réplicas de la identidad genética del genoma individual que se constituyó en el momento de la fecundación, que nos va a acompañar toda la vida. Hay un crecimiento corporal. Hay, por otro lado, una diferenciación, porque las células van a ir adquiriendo especialidades distintas, musculares, nerviosos, fibroblastos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos cerca de 200 tejidos, todos tienen la misma información, pero no en todos los tejidos se está expresando la misma información. Y por último aparecerán los caracteres que van a irse desplegando. Bien, resumo diciendo que también la biología celular nos enseña cómo efectivamente de una célula proceden todas las demás células. Hay un principio básico en biología que es omnia célula de célula. Toda célula procede de otra célula. Cuando una célula se divide en dos, se conserva la información genética en esas dos, y luego 4 y 8, y así vamos creciendo y nos vamos desarrollando. Incluso ya se sabe que desde la primera división celular, el embrión de dos células, ya hay unas informaciones genéticas que se están expresando de diferente manera. Aquí ven un embrión de dos células, y una la ven marcada en color azul y otra en rosa. Eso sencillamente es un marcaje con fluorescencia para ver que efectivamente a partir del primer momento ya se están estableciendo los ejes corporales. Nosotros tenemos una memoria del primer día de nuestra existencia. Nuestro eje corporal, dorso ventral, ya se estableció en la primera división celular. Bueno, y así sucesivamente podríamos seguir diciendo muchas más cosas, no nos va a dar mucho tiempo. La embriología es preciosa en las descripciones que nos hace de todos los procesos. Yo lo que quiero aquí es decir que la vida es un proceso continuo. Desde el momento de la fecundación en adelante ya todo transcurre en continuidad, y lo único que va a ocurrir es que se van a ir desarrollando las expresiones genéticas de una forma en cascada, digamos, de una forma perfectamente programada. Es como un programa de ordenador. Cuando uno enciende el ordenador empiezan a salir una serie de páginas y todo aparece en una cadencia perfecta. Bueno, pues esto que es, la vida es mucho más compleja, por supuesto, que un programa de ordenador. Sigue también un proceso dinámico de expresiones genéticas sin interrumpirse en ningún momento. Tan vida es la vida de la célula inicial, el cigoto, el embrión, la mórula, el blastocisto, la gástrula o el feto. Evidentemente, todos son fases por las que vamos a ir pasando y que lo único que demuestra es que la vida precisamente tiene que transcurrir por toda esa serie de procesos. De modo que, dejando todo esto, nos vamos al siguiente punto, y que es muy rápido porque son las conclusiones quizás que podemos extraer de todo lo que hemos dicho. Y son las siguientes. El embrión, desde la fecundación hasta la 8ª semana, y el feto a partir de la 8ª semana, son sin duda las primeras fases del desarrollo de un nuevo ser. Y en el claustro materno no forman parte de la sustantividad ni de ningún órgano de la madre, aunque dependan, por supuesto, de esta para su desarrollo. En segundo lugar, vamos a decir que la vida humana es una vida única, perteneciente a una especie Homo sapiens, sin saltos cualitativos desde la fecundación hasta la muerte.
la vida humana, diríamos aquí también, es un fin en sí mismo, no puede ser nunca un medio para nada, esto es fundamental, ¿no? Pero eso yo estoy dando más de la perspectiva científica, pero se entiende, y yo creo que es perfectamente asumible lo que estoy diciendo, que la vida humana no debe ser instrumentada de ninguna manera. Cada ser humano es el mismo y mantiene su identidad, como hemos dicho, a lo largo de la vida. Entonces, si hay un continuum biológico, hay un continuum genético, pues hay un continuum de vida. Es decir, el marco de la vida es muy claro. Parece que el final lo tenemos todos muy claro. La muerte parece que ya eso todos sabemos que cuando viene, pues es muy claro. Pero el inicio, ahí es donde se han puesto cantidad de pegas y cantidad de dudas. Bueno, pues no. Desde la biología no hay ninguna duda. El inicio es cuando se constituye la identidad y la información genética en el momento del cigoto. Por eso vamos a decir que el embrión y el feto, las primeras etapas de la vida, son biológicamente equiparables al feto, al recién nacido, al adulto. Se trata del mismo ser, la misma persona, de la que lo único que los va a diferenciar es un factor temporal, que no debe convertirse en un determinante para establecer diferentes categorías o diferentes, cualidades a lo largo de la vida. Bien, cuando hicimos aquella declaración en marzo del año 2009 en el Manifiesto de Madrid, pues precisamente lo que queríamos era llegar a decir estas cosas y que se hubieran tenido en cuenta, que cuando se corta una vida por el aborto, cuando se corta una vida también, cuando se utilizan los embriones en experimentos, pues evidentemente lo que estamos haciendo es instrumentalizar la vida o matar una vida, es decir, es así de fácil, no es algo de lo que podemos hacer caso omiso. La última cuestión se refiere, o la tercera y última cuestión se refiere a esta afirmación que todos, bueno, esta y alguna otra cosilla más si me da tiempo también, pero no voy a gastar mucho. Esta manifestación que nos hizo la ministra Viviana Ido en la radio, que todos saben perfectamente a qué me refiero. Cuando dijo aquello de que un embrión humano de menos de 13 semanas es un ser vivo, claro, lo que no podemos hablar es un ser humano porque eso no tiene ninguna base científica. Aparte del atrevimiento de decir esto, sobre lo que no voy a entrar, el atrevimiento, digamos, de una persona que en opinión de los que pueden saber algo de esto, pues no tiene precisamente los conocimientos básicos para poderlo decir, sino que en todo caso se basa en no se sabe quién. Lo que vamos a decir es que es una barbaridad por muchos motivos. En primer lugar, porque ser es existir. Es que es equivalente. Es que la Real Academia de la Lengua Española es muy clara en este aspecto. Ser y existir es equivalente, por lo tanto existencia hay desde el momento de la fecundación, luego ya tenemos un ser, no hay que darle muchas más vueltas. Pero además, si no fuera un ser humano, ¿qué sería? Habría que preguntar, ¿y usted qué piensa que es? Díganos usted qué es lo que piensa que es. Vamos a dejarlo porque no merece mucho la pena. De todas maneras, estuvimos dándole muchas vueltas, incluso en una entrevista en la que estaba también Gador Joya, como ven en la fotografía, el doctor César Nombela y el doctor Luis Chiva, intentamos convencer a la ministra de las cosas, pero al final fue un diálogo un poco, digamos, de besugos, ¿no? Manera de entendernos. Nosotros estuvimos explicando todos los conceptos básicos fundamentales de la ciencia, nos quejamos de que no se nos hubiera escuchado antes, explicamos también las consecuencias que podía tener para la mujer, lo explicó muy bien, por cierto, la doctora Gador Joya, y toda una serie de cosas, pero al final lo que tuvimos que soportar fue un discurso feminista radical e irnos sin conseguir prácticamente nada, porque la decisión ya la tenían evidentemente tomada. De modo que esto simplemente queda para el recuerdo quizás, pero sí que también vamos a recordar aquí al doctor Nathanson, porque hay una cuestión que a veces suele decir, los científicos no están de acuerdo. Bueno, vamos a demostrar con un par de cosas que los científicos hoy en día ya lo tenemos muy claro. Lo que pasa es que no se nos escucha, que es otra cosa. Los científicos tenemos muy claro que la vida empieza en el momento de la fecundación y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y si todavía hubiera dudas, pues hay científicos que a lo mejor a lo largo de su vida cambian de opinión. Por ejemplo, aquí tenemos al doctor Bernard Nathanson, que como todos saben pues murió hace unas semanas y que fue al principio un terrible abortista, pero que él se arrepintió y demostró al final de la vida pues ese arrepentimiento con frases como la que están viendo ahí. El aborto debe verse como la interrupción de un proceso que de otro modo habría producido un ciudadano del mundo. Negar esta realidad es el más craso tipo de evasión moral, decía. Y también voy a referirme al dictamen sobre la ley del aborto que hizo el Comité de Bioética de España, porque el Comité de Bioética de España, que está constituido por una serie de personas y personalidades, entre ellos varios científicos, médicos importantes,
también de otras profesiones, juristas, etcétera, realmente hizo un dictamen sobre la ley del aborto, aunque un poco tarde, hay que decirlo. Pero hay un par de cosas que a mí me interesa destacar de ese dictamen. El dictamen terminaba de todas maneras, después de lo que yo voy a decir, concluyendo que la ley del aborto que estaba bien, que por qué no. O sea, que ya ven ustedes que es el Comité de Bioética de España, que por supuesto parte de la ley de biomedicina, que es del año 2007, y por lo tanto es más o menos afín a las tendencias del gobierno. Por lo tanto no podríamos esperar tampoco un pronunciamiento opuesto a una ley del gobierno. Pero bueno, al menos dijo lo siguiente. Dijeron, en el dictamen decía, no es cierto, bueno, esto es lo que es la conclusión, los datos científicos, decía el dictamen, no determinan las decisiones legislativas, pero tienen que ser un referente adecuado para las mismas. Voy a decir, ojalá, ojalá. No es lo único que puedo decir, ojalá que hubiera sido así, pero no, ni caso. Y otra cuestión que dicen, y me parece más interesante, es que cuando dicen que el desarrollo embrionario y fetal puede considerarse un proceso en continuidad. Un continuum, en palabras del Tribunal Constitucional, desde la fusión de los pronúcleos del espermatozoide y del óvulo hasta el parto. Fíjense que está situando exactamente el comienzo de la vida en la fusión de los núcleos materno y paterno. Desde esta perspectiva, la vida biológica puede identificarse en todo momento con una vida humana. Aquí parece que corrigen a cierta ministra, ¿no? Bueno, por último, y ya termino, y es lo último que quiero decir, simplemente frente a esta situación en la que estamos, ya con una ley aprobada y con unas perspectivas pues realmente de cambio de gobierno, probablemente a no muy largo plazo, pues ¿qué pediríamos al gobierno que entre? Pues le pediríamos lo siguiente. Primero, que se derogue la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Segundo, que se promuevan leyes de protección del concebido no nacido, la mujer y la maternidad. Tercero, que se respete el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario para que pueda cumplir su compromiso de defender y cuidar la vida. Sobre esto creo que les va a hablar esta tarde la doctora Sonsoles Alonso. Cuarto, que se promuevan leyes que faciliten la adopción como una solución al grave problema del aborto. Quinto, que se respete el derecho de los padres a formar a sus hijos en materia de educación sexual según sus propias convicciones. Y por último, que se promuevan leyes que defiendan la naturaleza y dignidad de la familia y el matrimonio, como instituciones naturales en las que se encuentra la plena realización del recto sentido de la sexualidad, la natalidad, la maternidad y la vida conyugal y familiar. Simplemente, pues esto era lo que yo quería decirles. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, profesor. Yo creo que, bueno, que a nosotros nos ha, bueno, personalmente a mí, pero yo creo que al resto de los que estamos aquí nos ha aclarado muchísimo y nos ha convencido, no así a la ministra Ido, ¿verdad? Que cuando terminó una exposición un poco más resumida, pero igual de brillante, ante ella, pues le dijo que lo que habían expuesto delante de ella eran argumentos demagógicos, ¿no? Así fue. En fin, así fue, ¿no? Y así no fue. Yo quería, antes de dar paso a un turno breve de preguntas, hacerle una pregunta sobre lo que significa el término preembrión y por qué se ha introducido ese término ahora en la terminología, en el debate científico. Bueno, casualmente ahora precisamente está en regresión. O sea, probablemente ya no lo quiere utilizar ni siquiera los que han venido utilizando hasta ahora. Digamos que en términos científicos no existe tal concepto. Preembrión no existe. El preembrión es una entelequia que ha surgido a conveniencia de ciertas leyes. Por ejemplo, la ley del año 2006, la ley de reproducción asistida y la ley de biomedicina también, pues definen, incluso llega a definir el preembrión, y además es absurdo, porque dice, el preembrión es un embrión de menos de 14 días. Lo cual, pues, para eso, pues no nos diga que el preembrión es, diga usted directamente embrión. Bueno, el preembrión es un artilugio, una especie, digamos, de elemento, como siempre, de manipulación del lenguaje para establecer una diferencia. O sea, lo que se trata es de establecer una etapa en la cual yo voy a desproveer de protección jurídica a la vida humana que no tiene 14 días para poder utilizarla, para poder
manipularla, para poder instrumentalizarla, para extraer las células madre, etcétera, etcétera. Pero realmente no es un término al uso ni existe en el argot científico. Ninguna revista científica utiliza, lo veremos en ningún momento, por ejemplo, si consultamos por internet, en las bases de datos, y ponemos preembrión, no nos va a salir ni un solo artículo científico, nos saldrán a lo mejor, pues no sé, notas de prensa, cosas de leyes y demás, pero nunca un artículo científico. Muchas gracias. Pues si hay alguien que quiera hacerle una pregunta. Buenas tardes. No es de esperar que se dé la misma protección a una mujer embarazada, pero por lo menos que la misma ley que protege a un huevo de águila imperial, que evita que se acerque nadie en un perímetro de medio kilómetro, pues si el contenido es el mismo, sí. Si es, ¿cómo no es digno de ser igualmente protegido? Sí, bueno, esto es, perdón, sí, claro, voy como hay gente que nos está viendo a través de internet, para que puedan escuchar, preguntan que bueno, que cómo es posible que se proteja un huevo de una especie animal, un águila imperial, por ejemplo, el ejemplo concreto, y no se protejan los huevos, los embriones humanos, ¿no? Bueno, eso es un absurdo que no tiene que ver, evidentemente, desde el punto de vista biológico, pero salvando la gran distancia que hay en cuanto a lo que podríamos hablar de dignidad, por supuesto, entre una especie animal y un ser humano. Es que es el mundo al revés. La dignidad quien la tiene es el ser humano. La protección debe de ser, evidentemente, me parece muy bien que se protejan todas las especies y que se proteja la biodiversidad, y yo soy el primer defensor de la naturaleza. Pero esto no quita para que el ser más digno de la naturaleza, porque tenemos algo muy distinto a todas las demás especies biológicas, que es un alma, que tenemos un espíritu. Nosotros no somos solamente una materialidad, tenemos cuerpo y alma indisolublemente unidos desde el momento en que se constituye nuestra primera realidad corporal, que es el cigoto, y ahí hay un alma instalada hasta que nos morimos. Por lo tanto, desde ese punto de vista somos la especie más digna de la naturaleza. Y por lo tanto deberíamos de ser protegidos por encima de cualquier otra especie, sin desatender que, como encargo incluso divino, si queremos, como creyentes, que lo sabrá entre ustedes, pues sabemos que nosotros tenemos el deber de proteger también a las demás especies de la naturaleza. Es un encargo, digamos, ya en el Génesis, prácticamente en el frontispicio del Génesis, ¿no? Podemos utilizar las especies de los que serpentea, por decir, en fin, todas las especies de la naturaleza están a nuestro servicio, pero las tenemos que proteger, sin duda alguna. Pero eso no quita para que no nos protejamos nosotros por encima de todo, sin duda alguna. No sé si me dijo que tenía dos preguntas, pero yo solo le escuché una. Yo creo que resumidan. Me dicen el equipo de grabación que si es posible, por favor, no se pongan de pie porque no se ve al ponente. Ah, sí. Sí, el embrión es... Preguntan si el contenido de un huevo de águila imperial es un embrión. En cuanto a la naturaleza biológica, es embrión, sin duda. ¿Otra pregunta? Yo creo que quiero entender que normalmente, según ha dicho el profesor, no se cuestiona tanto, bajo el punto de vista biológico, la vida de esos embriones, sino si esa vida es humana. Para los que estamos aquí en general, y para una cosa que usted ha dicho ahora últimamente, de lo que sale de la biología, que es la constitución del alma en ese punto de la vida, nos queda muy claro. Pero si bajo un punto de vista científico, biológico, eso es así de claro, como usted está diciendo, a nivel científico general, se me ocurre pensar, y pregunto, ¿qué posibilidades hay de que la ciencia, a través de la ONU, de la misma manera que los niños están protegidos con la Carta de Derechos del Niño, esta parte, que efectivamente está así de clara, no pudiese ser considerada para que precisamente nos quitásemos de todas estas controversias, digamos? Preguntan sobre la posibilidad de que la ONU se posicione de alguna manera o emita algún documento, pues de que realmente lo que ahí aparece y existe es una vida humana. Bueno, ojalá que fuera así, ¿no? Es decir, qué duda cabe. Lo que pasa es que lo que observamos es que precisamente los organismos internacionales están
están operando en dirección casi opuesta, es decir, va habiendo cada vez pasos atrás respecto a lo que habríamos ganado, por ejemplo, con la Carta del año 49 de Derechos Humanos. Es decir, hoy en día ya el matrimonio, por ejemplo, que se consagraba allí, pues parece que ya está decayendo. En fin, y entonces, ojalá que hubiera esa tendencia, que es vida humana, sin duda alguna, del momento en que hay información de genes humanos. Es decir, cuando, quizá por correr un poquito, por el tiempo y lo que sea, no he explicado esto demasiado en profundidad, pero sin duda alguna, lo que tenemos en esa información genética inicial es vida y es humana porque son genes humanos. Es decir, de un embrión humano no sale más que un ser humano, como de un embrión de un conejo saldrá un conejo y de un pato saldrá un pato, es decir, y de un águila imperial una águila imperial. Pero el embrión es humano porque el ADN que hay ahí, la información, que es lo que nos distingue a unos seres de otros, es una información de una especie determinada, que es la especie humana. Ojalá que efectivamente pues, se proteja esa fase de la vida que ahora mismo pues, está prácticamente desprotegida, o por lo menos en algunos países. En nuestra legislación, desde luego, la fase embrionaria es que no se contempla ninguna protección, salvo que al final, digamos, el Tribunal Constitucional decida que todos tienen derecho a la vida, incluye, por supuesto, la vida embrionaria, que es lo que debe de ser, porque yo creo que cuando la Carta, vamos, la Constitución se hizo pensando en eso también. Pues muchísimas gracias. Si es muy breve la pregunta y la respuesta, la última ya. Fenomenal. Sí. A lo mejor soy yo el que me alargo. No. Muchas gracias. Quería hacer un comentario que parece crítico, pero que yo soy constructivo. Usted como catedrático de genética, lógicamente ha hecho un enfoque genético, tremendamente genético de la vida, pero hay toda una epigénesis en el desarrollo humano. Sí. Cualquier ser vivo. Y creo que quizás explotar demasiado la idea de la información. La presencia de todo en los genes es peligroso, en el sentido de que cualquier cultivo de tejido celular humano también tiene todos los genes humanos, y evidentemente es humano, y todos los experimentos que están llevándose, bueno, y terapias y lo que se esté tratando de hacer con ellos, que es con transferencia nuclear, etcétera, evidentemente ponen de manifiesto que no todos son genes. Lo digo porque quizás habría que desarrollar y enfatizar más en el discurso que se trata de desarrollar, sobre todo para llegar a la gente con buena formación en biología, me refiero. Sí. Bueno, yo para resumir, para los que nos ven, él pregunta si no existe cierto riesgo en centrar todo el desarrollo de la vida humana en los genes, ¿no? Bien, y yo simplemente pues le doy la razón. Existe toda lo que son las modificaciones epigenéticas que sobrevienen a continuación durante el desarrollo, que va haciendo que determinados genes, digamos, metilen o se queden transformados de tal manera que pasen a estar en silencio o se reactiven en otro momento posterior. Pero eso no modifica la información genética. No modifica digamos, el mensaje, solamente modifica la expresión de ese mensaje. Y ese mensaje puede ser reactivado si se vuelven a dar las condiciones necesarias para ello. De tal manera que, por ejemplo, los experimentos que hemos visto el año pasado, 2 experimentos preciosos en la Universidad de California y en la Universidad de Canadá, han sido capaces de retrotraer células ya diferenciadas a un estado prácticamente de pluripotencia. Y luego incluso desarrollar otro tipo de tejidos cuando se pensaba que ya esas células estaban tan diferenciadas y con tantas modificaciones epigenéticas que eran irreversibles en otras. No, pues es evidente que el ADN está ahí. El ADN está modificado y se puede volver a retrotraer a una actividad nueva, incluso de otra especialidad celular, porque no ha cambiado la información, solo ha cambiado su capacidad de expresión. Y repito, la información genética no cambia a lo largo de la vida. Con la misma que teníamos en el cigoto nos vamos a morir, salvo, claro, mutaciones que pueda haber por ahí puntuales, somáticas, entre las cuales, por ejemplo, está el problema del cáncer, sin duda alguna, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias, profesor. Gracias. Muchísimas gracias por su ponencia.